Bueno, saludo a todas y a todos. Antes de comenzar, me gustaría agradecer la oportunidad de estar aquí y presentar este trabajo, que por supuesto ha sido realizado en colaboración con Ander Loyola, doctorando en abogacía, y junto con la doctoranda también Maite Zubillaga, de Ciencias de la Educación. Y yo, bueno, que en este caso soy Ana Gurpegui Foscon y soy la tercera integrante de este equipo que ha preparado esta comunicación titulada Los desafíos del acceso al sistema educativo de alumnado refugiado en la Comunidad Foral de Navarra. Bueno, hoy vamos a hablar de los desafíos que enfrentan los estudiantes refugiados en Navarra. Concretamente, vamos a hablar de las problemáticas a través de un marco jurídico que regula el derecho a la educación para personas solicitantes de asilo y refugiadas, tanto en el ámbito internacional como en el contexto europeo y nacional. Bueno, el primer apartado del marco teórico lo dedicamos a estudiar el estatus jurídico diferenciado de las personas solicitantes de asilo y refugiadas y el reconocimiento de su derecho a la educación. Si nos vamos al ámbito internacional, encontramos el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se establece el derecho a toda persona a buscar asilo y disfrutar de él. Por lo tanto, en cualquier país, cuando enfrenta persecución, en cualquier país en el que acude una persona que enfrenta persecución, da una base de protección y resalta el derecho al asilo como un derecho fundamental. Entonces, siguiendo esta línea, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951 y su protocolo de 1967 definen quién es una persona refugiada y establecen tanto unos derechos y unas obligaciones de los Estados para garantizarlos. En particular, el artículo 22 de esta Convención reconoce el derecho de las personas refugiadas a la educación pública. Por lo tanto, este punto es crucial porque señala a la educación como un derecho inherente y necesario para garantizar su integración y desarrollo en los países de acogida. Si nos vamos al ámbito de la Unión Europea, también encontramos normativa que refuerza el derecho a la educación de las personas refugiadas. De manera sencilla, podemos entender que, de alguna manera, en la Unión Europea existe un compromiso legal que obliga, una vez más, a los Estados miembros a asegurar que las personas refugiadas puedan acceder al sistema educativo en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Entonces, este marco no solo apoya la integración de las personas refugiadas, sino también establece que los Estados deben eliminar cualquier barrera que pueda impedir su acceso a la educación. Por lo tanto, la Unión Europea asume mediante estos diferentes artículos y documentos un papel de vigilancia y refuerzo para asegurar que este derecho se respete en todos sus territorios. Por lo tanto, incluimos aquí a España. En el ámbito estatal, la Constitución Española de 1978 regula el derecho al asilo y la competencia exclusiva del Estado en los diferentes artículos que os ponemos en esta diapositiva, ¿no? Entonces, esto significa que el Estado es el responsable de desarrollar y aplicar la normativa específica sobre el asilo. La Ley 12/2029 del 30 de octubre, en su artículo 36.1, letra específicamente y reconoce explícitamente el acceso a la educación para las personas refugiadas. Este derecho está respaldado por el Real Decreto 2003/1995 del 10 de febrero, cuyo artículo 15 establece que las administraciones públicas tienen que prestar este derecho a la educación. Por lo tanto, hay un acceso inmediato que tiene que estar proporcionado, se resuelva o no su situación legal en España. La Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero, en su artículo 9, regula también el derecho a educación de todo extranjero, pero también incluye al solicitante de asilo. Y el Real Decreto 2020-2022 del 29 de marzo configura un sistema de acogida que incluye un itinerario específico para los refugiados. En el artículo 18.2 fija específicamente el acceso al sistema educativo dentro de la fase intermediaria de este itinerario. Por lo tanto, es importante ya que establece que la educación es un componente fundamental en el proceso de integración de las personas refugiadas y garantiza su derecho a formarse mientras se completa su proceso de acogida.
Por lo tanto, este marco teórico no solo establece el derecho legal de las personas refugiadas a la educación, sino también proporciona un contexto importante para comprender las barreras y desafíos que enfrentan de la práctica. A lo largo de las siguientes diapositivas, lo que vamos a intentar es ver cómo se traduce este marco legal en la realidad educativa en Navarra y cuáles son las medidas necesarias que vemos para su cumplimiento efectivo. Vale, vamos a ir ahora a hablar de las específicas dificultades en el ejercicio del derecho a la educación de los menores refugiados y solicitantes de asilo. Y aquí podemos decir que al hablar de los menores refugiados debemos tener en cuenta la particularidad de su situación. La integración inmediata de estos menores en el sistema educativo resulta esencial para reducir los efectos negativos derivados de los procesos de desplazamiento forzoso. Entonces, esta incorporación temprana no solo facilitará su adaptación, sino que se considera un componente indispensable para alcanzar una educación verdaderamente inclusiva. Pero esta tarea no es exclusiva de las instancias gubernamentales a nivel estatal, sino que también requiere esfuerzo de las comunidades autónomas. Lo que se observa es que se siguen materializando de manera desigual en comparación con los ciudadanos nacionales e incluso con el resto de migrantes. Entonces, esto implica que más allá del reconocimiento formal del derecho a la educación, es imprescindible abordar y resolver las barreras que este alumnado enfrenta en su experiencia educativa. En este sentido, podemos ver que hay diferentes obstáculos en el acceso a la educación de estos menores, que hay algunos que se comparten con los menores migrantes, pero hay otros que son específicos del alumnado refugiado. En cuanto a los compartidos con otros menores migrantes, se puede encontrar, se puede hablar de la adquisición de la lengua de acogida, ¿vale? Porque ya el desconocimiento del idioma representa una de las primeras y más significativas barreras para su integración y participación efectiva en el aula, pero además una falta de formación expectativas del profesorado que permita gestionar la diversidad cultural y la lingüística en el aula, pues puede ser también un obstáculo. Hay muchas experiencias, actualmente existen todavía muchas experiencias discriminatorias y xenófobas que este alumnado a menudo se enfrenta, ¿no? Por lo tanto, se ve que hay bastante acoso escolar y el bullying motivado por razones xenófobas puede afectar directamente a estos menores refugiados, vulnerando directamente el derecho a una educación segura. También contamos en el Estado español con unas elevadas ratios y concentración de alumnado migrante en algunos centros, y entonces algunas veces estas situaciones pues, pueden dificultar la inclusión efectiva y generar entornos de segregación. También la precariedad socioeconómica de su entorno más cercano puede afectar directamente en las condiciones de estudio y participación escolar de los hijos e hijas de estas familias. Las dificultades específicas de los menores refugiados puede ser una, por ejemplo, el trauma político, ¿no? Porque estos menores llegan frecuentemente con un bagaje de experiencias traumáticas vinculadas directamente a conflictos bélicos y esto pues, puede de alguna manera afectar profundamente el bienestar emocional y la capacidad de aprendizaje. Hablamos, por último, de la incapacidad de los centros para atender a graves problemas socioemocionales, ya que no cuentan con personal necesario que pueda brindar el apoyo psicosocial que estos menores necesitan. Esto limita mucho la capacidad para participar y progresar en el ámbito escolar. Voy al tercer apartado del marco teórico, ¿vale? Aterrizándonos ya en el marco legal de la Comunidad Foral de Navarra. Tenemos la disposición adicional de la Cuarta Ley 12/2019 que atribuye y recordamos a las comunidades autónomas la gestión de los servicios específicamente destinados a las personas solicitantes de asilo. El Decreto Foral 241/2023 del 15 de noviembre, de alguna manera, que depende, asigna a la Dirección General de Políticas Migratorias la responsabilidad de planificar, coordinar y evaluar las políticas migratorias que afectan a la acogida de personas solicitantes de asilo. Y luego tenemos el Real Decreto 1070/1990 que otorga a Navarra la competencia de gestionar los servicios educativos en su territorio. ¿Esto qué significa? Esto significa que Navarra tiene la capacidad de organizar y ejecutar las políticas educativas que afectan a todo el alumnado, incluyendo a los menores refugiados y solicitantes de asilo. Vale, podríamos decir, por lo tanto, que el reparto competencial presenta un desafío adicional en el proceso de integración de las personas refugiadas,
ya que hay una necesidad de una colaboración eficiente entre los diferentes niveles de administración. Bueno, pues es algo fundamental para que el marco legal existente no se convierta en una barrera y que sea, en contra, una herramienta efectiva para la inclusión en el sistema educativo. En cuanto a la metodología que hemos utilizado para llevar a cabo esta pequeña investigación, podemos decir que se trata de un carácter mixto, ¿vale? Que combina el análisis legal y el análisis documental. El enfoque jurídico dogmático se centra en estudiar las leyes y normativas existentes tal como están redactadas para entender cómo se aplican y en qué puntos se pueden ser insuficientes o problemáticas. Y en segundo lugar tenemos el jurídico propositivo, que además de analizar las leyes lo que nos hace es también proponer mejoras, porque lo que queremos es identificar posibles soluciones o cambios que permitan una mejor implementación de estos derechos en el contexto educativo y así superar las limitaciones actuales. Vale. Bueno, se ha tratado, por lo tanto, de un análisis documental que nos ayuda a construir una visión completa y clara de cómo se regula el derecho a educación para estos menores y las dificultades que existen en la práctica. Pasamos ahora a los resultados y a la discusión, ¿vale? Primero voy a hablar de los instrumentos genéricos para la protección de las personas migrantes en la Comunidad Foral de Navarra y luego voy a ir a los específicos. Si hablamos de los generales, podemos hablar de la Ley Foral 15/2006 de Servicios Sociales de Navarra, que establece el principio de universalidad en el acceso a los servicios sociales garantizados para todas las personas, sin importar su origen, que tengan derecho a estos servicios. Entonces tenemos el artículo 65 en el que explícitamente se habla de la colaboración con entidades privadas, como por ejemplo Cruz Roja y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que proporcionan servicios de acogida y asistencia a personas refugiadas específicamente, ¿vale? El decreto foral 69/2008 define el conjunto de prestaciones a las que pueden acceder las personas refugiadas en Navarra, garantizando el apoyo necesario para su adaptación y acogida a la comunidad. ¿Vale? Y entonces este decreto, junto con la iniciativa de Departamentos de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, incluye servicios como asesoramiento en temas de extranjería y orientación en materia de migración. Por otro lado, tenemos la Orden Foral 69/2023, que establece las medidas para el alumnado que enfrenta barreras en el contexto educativo debido a diversos factores. Aunque no está dirigida específicamente a los menores refugiados, estas medidas pueden aplicarse indirectamente a este colectivo, ayudando a su integración en el sistema educativo. Vale, en cuanto a los planes gubernamentales, podemos encontrar tres muy específicos, que son el Plan Estratégico de Inclusión, ¿vale? Que mejora la cohesión social y la inclusión enfocándose en el sistema educativo como clave para la integración, la Estrategia de Convivencia Intercultural de 2021-2026 y el primer Plan de Acogida de Personas Migrantes, que busca un sistema de acogida coordinado y eficaz, enfatizando la colaboración, como bien venimos resaltando en esta comunicación interdepartamental. Vale, vamos ahora mismo a los instrumentos jurídicos concretos, vamos a verlos muy por encima porque me interesa hablar sobre todo de las conclusiones que sacamos. Vale, tenemos por un lado el Manual del Estado y Protocolo de Acogida Navarro, ¿vale? El Manual de Gestión del Sistema de Acogida y Protección Internacional, en la que en la primera fase se da una evaluación inicial de necesidades y se deriva al solicitante a servicios específicos de apoyo, entre los que se incluye el acceso al educativo. Y en la segunda fase, que es el proceso de acogida propiamente dicho, en el cual se desarrollan programas de apoyo a la integración y a la adquisición de la independencia, aquí también se habla del acceso a la educación. El Protocolo Integral de Acogida a las Personas Refugiadas en Navarra, creado por el Departamento de Derechos Sociales, es un poco el que nos habla de cómo hacer este acompañamiento a estas personas en el derecho a la educación. Y luego tenemos, por último, el Plan de Inclusión y Programa de Acogida del Alumnado Migrante de Navarra, que proporciona un marco general de medidas para el alumnado en general, incluyendo organización y adaptaciones curriculares y metodológicas, ¿vale? Que estas medidas están muy reguladas por el artículo 4 de la Orden Foral 69/2023, pero sin embargo no se hace referencia específica para el alumnado migrante o refugiado y deja un vacío de atención diferenciado para este colectivo, más que para el apartado del alumnado migrante, sobre todo para aquel alumnado solicitante de asilo. Y luego tenemos el programa de acogida del alumnado inmigrante. Bueno,
En este caso también se definen diferentes apartados y acciones, pero tampoco se aborda la casuística o la problemática concreta de los solicitantes de asilo. En conclusión, lo que podemos decir es que nuestro estudio destaca tanto los avances como los retos que enfrenta la Comunidad Foral de Navarra en la prestación de derecho a la educación de los menores refugiados y solicitantes de asilo, a pesar de que existe un marco normativo que en teoría garantiza la inclusión, se evidencian carencias significativas en la práctica de este reconocimiento. Por un lado, el protocolo integral de acogida a personas refugiadas de Navarra es el único documento específico para este colectivo, pero su efectividad es cuestionable, ya que se considera bastante obsoleto y que no reúne todavía los recursos ni la normativa necesaria para una implementación adecuada, limitando la identificación de instrumentos y servicios para operadores educativos. Este protocolo presenta fallos en su estructura y aplicación, ya que restringe el acceso al educativo a la primera fase de acogida y al aprendizaje de la lengua en la segunda, sin ofrecer medidas de seguimiento ni recursos en etapas posteriores. Es decir, nos centramos en la primera fase, pero nos olvidamos de las siguientes. ¿Vale? Y luego pensamos que es fundamental adaptar los instrumentos de protocolo para reconocer a las personas refugiadas como un colectivo con necesidades especiales. Por lo tanto, pensamos que se requiere una revisión exhaustiva de políticas y protocolos para incorporar medidas que aseguren un acceso equitativo y apoyo integral en los sistemas educativos durante todo el proceso de acogida y integración. Las conclusiones finales que podemos decir, por lo tanto, son que Navarra carece de un instrumento actualizado que coordine efectivamente el trabajo entre los diferentes agentes involucrados en la integración de menores refugiados en el sistema educativo y además no existe una institución especializada que asuma la responsabilidad legal del cumplimiento de esta educación al alumnado. Por lo tanto, planteamos actualizar el protocolo integral de acogida, desarrollando instrumentos de coordinación renovados que contemplen el seguimiento y la adaptación de recursos educativos durante todo el proceso de integración y establecer una institución especializada que de alguna manera facilite la colaboración entre administraciones educativas, organizaciones sociales y familias. Pensamos que estas propuestas buscan fortalecer el marco normativo y garantizar un acceso equitativo a la educación, promoviendo la inclusión de este colectivo vulnerable en la comunidad. Por último, sí que me gustaría decir que asegurar el derecho a la educación de los menores refugiados en Navarra es un desafío que requiere un compromiso renovado. La implementación de las propuestas planteadas puede marcar la diferencia en la vida de estos jóvenes, facilitando su integración y bienestar en la comunidad, y es fundamental que todos los actores implicados trabajen de manera coordinada para construir un sistema educativo más inclusivo y justo. Agradecemos la atención en esta comunicación y nos quedamos a su disposición para cualquier duda o pregunta o reflexión adicional que podáis compartir con nosotras. Muchas gracias.